Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración.
Te adoramos, oh Señor. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias le doy a nuestro amado Padre Celestial que nos permite estar aquí nuevamente en este inicio de semana para compartir su palabra, para conocerle más, para saber más de Él. Y la verdad es que me gozo en el Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso y Él nos ha permitido para la gloria de su santo nombre estar aquí nuevamente. Gracias le doy a Él por eso. Yo le doy gracias al Señor por sus vidas, porque Él ha sido bueno. Gracias le doy a ustedes que muchos se han mantenido en todo lo que ha sido la secuencia del estudio y la gloria sea para el Señor por eso. Aquí estamos para aprender, para ser instruidos por su palabra y que sea Él hablándonos a través de ella, para cada día vivir una vida que a Él le agrade. Entonces, mis hermanos, pues ya saben, hoy vamos a empezar ya el capítulo 8 del libro de Mateo. La verdad es que es de mucha bendición, ya vamos ya por el capítulo 8 y todo lo que hemos aprendido ha sido para la gloria del Señor. La verdad es que hemos profundizado mucho y la gloria sea para el Señor porque Él ha sido bueno y bondadoso en permitirnos hacer este estudio para la gloria de su nombre. Entonces, no siendo más, les pido que me acompañen en oración para colocar en manos del Señor este momento, que sea Él glorificándose, que no sean palabras de hombre y que todo lo que se haga sea en el centro. Amén. Entonces, oremos. Padre eterno, a ti, Señor, mi Rey, sea la gloria y la honra. Gracias te doy, Padre, porque tú has permitido, Señor, que hoy en este inicio de semana, Señor, en esta mañana, podamos estar aquí para compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy porque tu misericordia, Padre, me ha alcanzado. Tu misericordia nos ha alcanzado a todos, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has permitido conocer la verdad de tu palabra. Nos has permitido, Señor, mi Rey, conocer, saber y tener claro de que nuestra salvación está en Yeshua, en Jesús, quien pagó por nuestros pecados, quien se entregó por nosotros. Pero gracias también te damos, Señor, porque nos ha ayudado a entender que el entender eso que Él hizo por nosotros nos lleva y nos conduce a la obediencia a tus mandamientos. Porque lo hacemos por amor, Señor, y para tu gloria. Gracias, Señor, mi Rey, porque nos ha permitido conocer tu verdad. Padre, te pido que así, Señor, otros hermanos puedan conocerla para la gloria de tu nombre. No pretendemos, Señor, como congregación haberla alcanzado todo, pero proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Gracias por este momento, Señor, que nos permites tener para continuar con este estudio de Mateo. Te pido que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, mi Rey. Que seas tú, Señor, mi Rey, Padre Santo, abriendo cada oído, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo cada sentido espiritual para que todos podamos comprender tu palabra hoy. Que no sean palabras de hombre, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras hablando a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, en mantenernos aquí hoy. Y te pido que seas tú hablándonos, Padre, y que no sean palabras de hombre. En tus manos, Señor, coloco este momento, te lo pido. Glorifícate, Señor, guarda a nuestro pastor, a su familia, guarda a cada hermano de la congregación, guarda a cada persona que se esté conectando. Padre, te pido que seas tú hablando a sus vidas en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a ir acá a las diapositivas y vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos pues a través de ellas. Fíjense el título que le coloqué en este caso al capítulo 8, a esta parte del capítulo 8. Una confianza ligada a nuestras obras. Una confianza ligada a nuestras obras. Y también coloqué estas dos imágenes, que esta palabra que es emuná, que es la fe en hebreo, o sea, es como se dice fe en hebreo, emuná. Y esta frase que me gustó mucho que dice así: cuando hablamos de fe, o sea, cuando hablamos de emuná, significa pegar nuestra vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hablar, hacer y vivir conforme a lo que creo. Y como consecuencia, mis hechos diarios mostrarán y confirmarán mi fe. Amén. Gloria al Señor por eso. Quería mostrarles eso y
Pues fíjense que ahí nos damos cuenta de que la fe es vivir, es obedecer, es hacer, es hablar conforme a lo que yo creo. ¿Y qué es lo que creemos? Pues lo que está en la palabra del Señor. Amén. Entonces, por eso el título es una confianza ligada a nuestras obras. Y vamos a ver cómo este título se va a ir desenvolviendo y desarrollando a través de todo el estudio que vamos a hacer hoy. De hecho, vamos a compartir del verso 1 al verso 13 del Evangelio, de este capítulo 8. Amén. Entonces, fíjense. Quiero que me acompañen primeramente leyendo desde el verso 1 al verso 4. Vamos a leer primeramente en la versión Reina Valera del año 1960. Como ya ustedes saben, los que nos han acompañado en lo que ha sido todo este estudio, sabemos que tenemos dos versiones que fueron traducidas del griego al español y dos versiones que fueron traducidas del hebreo al español. ¿Con qué fin? Pues con el fin de profundizar más en los significados, en cada palabra, a fin de poder entender mejor la escritura. Entendiendo que nuestro Salvador era ¿qué? Era hebreo, ¿cierto? ¿Y por qué era hebreo? Pues porque es de la tribu de Judá y todo aquel que es de Israel, de las 12 tribus, ¿cómo se le llamaba? Hebreo también. Eso está en Éxodo. Recuerden cuando el pueblo está esclavizado, ¿cómo le llamaban a ellos? Los hebreos. Y nuestro Salvador también es hebreo porque él es de la tribu de Judá. Entonces, nuestro Salvador siendo hebreo, pues obviamente él conocía el lenguaje hebreo, hablaba el lenguaje hebreo. Pero también sabemos que en ese momento también algunos hablaban también el idioma griego. Entonces tratamos de mantener esas dos versiones ahí a fin de poder entender mejor. No es porque se tenga preferencia en este caso traducción, sino que tratamos de ser equilibrados en ese aspecto. Y así he tratado de serlo, entendiendo pues pues lo que les decía ahora. Entonces vamos a leerlo del verso 1 al verso 4. Cuando descendió Jesús del monte, ojo, fíjense, cuando descendió Jesús del monte, ¿por qué? Porque ya nuestro Salvador estaba compartiendo en el sermón del monte, pero él baja del monte, o sea, ya en el capítulo 8 él va a bajar del monte, él desciende del monte. Y dice que le seguía ¿qué? Mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Entonces ahora vamos a leerlo en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Después de que Yahshua, Jesús, descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes le seguían. Entonces vino un hombre afligido de Satrá, que significa Satrá, de lepra. Se postró de rodillas delante de él y le dijo, Adón, si tú quieres, puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano, le tocó y dijo, yo quiero, sé limpio. Y al instante el hombre fue limpio del Satrá, o sea, de la lepra. Después Yahshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero como testimonio a la gente, ve y deja que el cojén te examine y ofrece el sacrificio que Moshe ordenó. Amén. Fíjense que nuestro Salvador estaba actuando conforme, ¿cierto?, a lo que decía la ley de Moisés. Porque como él lo dice, yo no vine a abrogar, sino a revelar el verdadero cumplimiento. Amén. Entonces vamos a ver ahora las preguntas que le hacemos a estos versos, a los versos del 1 al 4. Vamos a ver. Primera, introducción al capítulo 8. Vamos a ver una pequeña introducción a este capítulo. Segundo, ¿por qué a nuestro Salvador le seguían muchas personas? Eso lo vamos a ver también. ¿Qué es la lepra y cómo era tratado un leproso en el siglo I? Aprendiendo de la actitud del leproso. Y por último, ¿qué le mandó a hacer nuestro Salvador al leproso? Primero, introducción al capítulo 8. Desde el capítulo 5 hemos estado viendo el gran sermón del monte de nuestro Salvador, en el cual nuestro Salvador da a conocer sus enseñanzas y lo que fundamenta cada una de ellas. En el capítulo anterior, o sea, el capítulo 7, vimos que nuestro Salvador concluye diciendo lo siguiente. ¿Cómo concluye nuestro Salvador? Así. Por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿cuáles palabras? Las que ya ha venido diciendo desde el capítulo 5. Por eso es que al final nosotros cuando vimos estos últimos versos en el capítulo 7,
Lo que hicimos fue tratar de ver cuáles fueron esas palabras desde el capítulo 5 que ya nuestro Salvador había venido hablando y que dice que si las colocamos en práctica, seremos un hombre prudente que construyó su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Pues las palabras de nuestro Salvador, amén. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la ¿qué? Sobre las palabras de nuestro Salvador, sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Claro, cuando uno fundamenta nuestra vida sobre las rocas, que son las palabras de nuestro Salvador, pues sencillamente sabemos que nuestra casa, nuestra vida está cimentada sobre la roca que es nuestro Señor. Amén. Fíjense, a partir del capítulo 8 vamos a ver las actividades, veremos el destello de la gloria del unigénito del Padre, de la imagen del Dios viviente. O sea, vamos a ver algunas actividades, cosas que nuestro Salvador va a empezar a hacer. En el 98% de este capítulo veremos a nuestro Salvador haciendo sanidades y liberando a cautivos. Mateo recopiló relatos de una serie de milagros que demostraban que aquel que presentó la ética tenía también el poder para convertirla en realidad. O sea, es como que ahora Mateo, San Mateo recopila, recuerden que quien recopila esta información es Mateo. Pero ¿qué pasa con Mateo? Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 muestra toda, digamos, la enseñanza de nuestro Salvador, toda su doctrina, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? A partir del capítulo 8 va a empezar a mostrar de que aquel que predicó eso también tiene el poder para hacer eso y muchas cosas más. O sea, es como que mostrar la veracidad de que este es el Mesías prometido. No solo porque obedece la palabra, no solo porque en este caso la cumple a cabalidad, sino también porque tiene el poder de hacer muchos milagros. Amén. Porque tiene el poder del agua de nuestro Padre. Entonces vamos a continuar. Fíjense, esto es una pequeña introducción al capítulo 8. ¿Por qué nuestro Salvador le seguían muchas personas? ¿Cierto? Porque vimos que dice al comienzo de que le seguían una multitud de gente. La pregunta es ¿por qué? Bueno, fíjense. La respuesta a esta pregunta está en los últimos versos del capítulo anterior cuando dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron ¿de qué? De su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los otros maestros de la ley. Entonces fíjense que nuestro Salvador empezó a ganar muchos seguidores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente se asombraba de su enseñanza, porque veía que nuestro Salvador predicaba con autoridad, obviamente con toda la autoridad, siendo el mismo Padre, ¿cierto? La imagen del Padre misma. Él predicaba con toda autoridad. Y se le notaba al predicar, que predicaba con autoridad, que no era como que vacilando, ni nada de eso, no. Predicaba con toda autoridad y por eso le seguían muchas personas, porque veían en él mucha autoridad para enseñar. Entonces lo empezaron a comparar con los otros maestros y decían, no, este sí tiene autoridad, este no es como los otros maestros. Allá empezaron a ver esa diferencia en nuestro Salvador. En el tiempo de nuestro Salvador había muchos maestros de la palabra, pero veían en nuestro Salvador algo diferente, y dentro de eso estaba su autoridad para enseñar. Amén. Entonces, fíjense, ya respondimos las dos primeras preguntas, a los dos primeros puntos ya los vimos. Ahora vamos a ir al tercero, ¿qué es la lepra y cómo era tratada un leproso en el siglo I? Muy importante esto porque quizás son cosas que pasamos por alto. Un hombre leproso se le acercó a nuestro Salvador para pedirle que lo sanara. Y sí, está bien, quizás pensamos, bueno, pero que pueda haber como que de nuevo en esto, pero es muy importante entender todo como se veía desde el siglo I, no como nosotros lo podemos estar pensando hoy, porque como digo siempre, eso es un error que yo personalmente cometía mucho antes. Quizás siempre nos acostumbraron y me acostumbré a llevar las cosas a como yo las entiendo hoy. Entonces, pero no es así, es como se veían en ese momento. Amén. Para poder iniciar a entender lo que es la lepra, quiero que veamos algunos versos en Levíticos 13 y 14. Fíjense, vamos a ver Levíticos 13 del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca,
y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Fíjense que ya los mandamientos del Señor, su instrucción daba de que cuando un hombre tenía cierto tipo de hinchazón, de erupción y mancha blanca en la piel, cierto, una llaga, debía ir donde el sacerdote. Aquí ya entendemos por qué nuestro Salvador le manda a este leproso después a ir donde el sacerdote. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y el sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo. Y si el pelo de la llaga en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Fíjense que aún en ese tiempo el sacerdote debía tener cierto conocimiento medicinal, ¿cierto? Sobre el cuerpo mismo, para saber tratar a un leproso, a un enfermo, y poder dar un dictamen con base a lo que tenía. Entonces fíjense todo lo que debía cumplir un sacerdote, o sea, personas preparadas definitivamente por el Señor para cumplir cada una de sus funciones. Verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, cierto. O sea, si hay una mancha blanca en su cuerpo, pero esa mancha no parece más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Fíjense que si la persona como tal se le encontraba su llaga, ¿cierto? Y se le determinaba eso, debía estar encerrado por ¿cuánto tiempo? Por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote, o sea, ya después pasados los 7 días, el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Fíjense que son mandamientos en los cuales el Señor nos está mostrando la importancia de uno cuidarse, ¿cierto? Porque decía, oye, si esta persona tiene lepra, ya vamos más adelante lo que es la lepra en sí, pero si esta persona tiene lepra, oye, que se guarde por 7 días, ¿cierto? Después de los 7 días salga para que se le examine de nuevo y ahí sí se le reconocerá si sí o si no. O sea, si ya puede salir o no puede salir, ¿cierto? Como lo que está pasando hoy en nuestra, digamos, dentro de nuestra sociedad, lo que estamos viendo hoy con el tema del COVID, ¿cierto? Lo mismo. Pero nos damos cuenta que ya todas esas cosas, todas esas instrucciones, el Señor ya las tenía desde un comienzo. O sea, el Salvador es sabio, él no tuvo que esperar la ciencia para conocer todas las cosas. Él ya lo sabía todo. Él mismo dice, antes de que la ciencia fuese, ya yo era. Entonces nos damos cuenta de la sabiduría del Padre. Hoy una persona leprosa debe mantenerse aislada por 7 días y ya después se le hará reconocimiento y si no, pues entonces tendrá que seguir aislada por otros 7 días. Entonces nos damos cuenta de la sabiduría del Señor. Él lo sabe todo, mis hermanos. Así es que, por eso es que ahí entiendo cuando David dice, Señor, tu ley es mi delicia. Se deleitaba en todos estos mandamientos. Ahora fíjense lo que dice Levítico 14, del 54 al 57. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Amén. En hebreo la palabra lepra es Satraf, que fue la que encontramos, recuerden, en el texto en hebreo, cuando estuvimos leyendo, ¿cierto? Satraf. No sé si es Satraf, como con esa acentuación al final, o es Satraf. O sea, es muy difícil para mí al final llegar a connotar una diferencia allí. Pero bueno, vamos a continuar. Y debemos entender que la lepra no es una enfermedad en específica, sino que es una bacteria llamada hoy por hoy Mycobacterium leprae. Esta bacteria afecta principalmente la piel, los ojos, la nariz y los nervios que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Fíjense lo que estoy comentando allí. ¿Qué estoy diciendo? De que la lepra no es una enfermedad en específica o no se veía como una enfermedad en específica como hoy la vemos.
no es una enfermedad específica. Fíjense, es por esta razón que tanto Levíticos 13 y 14 no se habla en sí de una enfermedad en específica, sino de diferentes enfermedades cutáneas, como lo son la hinchazón, la erupción, manchas blancas o llagas. Si se dan cuenta que en Levítico 13 no se habla de la lepra en sí, o sea, como si fuese una enfermedad en específica, sino que se habla de diferentes casos que te pueden dar. O sea que aquí aprendemos de que la lepra, como se veía en ese momento, no era como tal una enfermedad en específica, sino que podría ser una llaga, podría ser una hinchazón en la piel, podría ser una mancha blanca, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con lo que es la lepra y así se veía. El concepto de lepra lo que hace es describir las condiciones desfigurativas de la piel, el cabello de la barba y la cabeza, la ropa hecha de lino o lana. O sea, es una forma desfigurativa de poder dar a conocer todas esas enfermedades, ¿cierto? Pero ya nos damos cuenta de que no es que sea una sola enfermedad, sino que son varias, que en su momento se le llamaba como lepra. Y como vimos en los textos de Levítico, si una persona tenía alguna enfermedad cutánea infecciosa, debía estar aislado por cierto tiempo de la sociedad. Es por eso que es bastante raro que dentro de la multitud hubiera un leproso. Cierto, era bastante raro el caso que estamos viendo con nuestro Salvador, porque vemos que a él se le acerca un leproso. Y pues había una gran multitud de gente. O sea, no es normal que se le acerque un leproso, porque un leproso debe estar aislado como tal de la sociedad. De hecho, había una ley que ordenaba que los leprosos tenían que traer una campanita sonando y tenían que gritar inmundo, inmundo. Y de esa manera daba la alarma de que si había gente cerca, se alejaran porque la lepra era contagiosa. Entonces nos damos cuenta aquí de que fue un hombre en cierta medida valiente, ¿cierto? Porque él no debía hacer eso. Y él no debía hacer eso porque se veía expuesto a algo. Y era al ser ultrajado por los romanos. Porque claro, un romano no iba a permitir tal cosa. Entonces, nos damos cuenta que en cierta medida fue un caso raro que se le presenta a nuestro Salvador, como muchos que vamos a ver más adelante, en el cual un leproso se le acerca, porque él debía estar aislado. De hecho, como les dije, existía la ley de que que debían tener una campanita en los pies y decir inmundo, inmundo, para que supiesen de que la persona que iba ahí era un leproso como tal. La razón por la que los griegos tradujeron como lepra a todo tipo de infección cutánea es por lo siguiente. Al traducir la palabra del hebreo al español, no encontraron en el griego una palabra que abarcara todas las enfermedades cutáneas de Levítico. Y esto nos ayuda a entender que cuando en el Nuevo Testamento se habla de lepra, esta no es una lepra como hoy la conocemos, sino que son otro tipo de enfermedades dermatológicas. Entonces nos damos cuenta que, claro, existió una ineficiencia, por decirlo así, al querer traducir la palabra satraf, que es lepra, en hebreo, a quererla traducir al griego, ¿cierto? O como solo la conocemos hoy, lepra. ¿Por qué? Porque pues no encontraron una palabra en griego que, en este caso, cubriera todas las enfermedades dermatológicas descritas en Levítico 13 y 14. Entonces, claro, como no encontraron una palabra específica como tal, tenían que rebuscarse otra palabra que fuese semejante. ¿Cuál palabra usaron? Leprae, que es lepra como tal. Entonces, por eso es que hoy nosotros a todo tipo en la Biblia como tal, cuando estamos leyendo la escritura, quizás hoy no hay por hoy en nuestra sociedad, porque sabemos que hoy la ciencia ha avanzado y pues para cualquier tipo de infección en la piel o algo, se tiene un nombre. Pero en ese momento no era así. Entonces, como ya el pueblo había sido gobernado por griegos, romanos, allá era una cultura muy mezclada dentro de lo que fue el idioma y todo lo demás, en el cual ya se le llamaba lepra, ¿cierto? Pero la lepra como tal, ese término no abarcaba todas las infecciones cutáneas de Levíticos 13 y 14. Entonces, pues, ahí, digamos, en esa ineficiencia, fue que al final, pues, uno le llama lepra, pero uno cree que la lepra es una enfermedad, pero no. Hace referencia a todo tipo de enfermedad cutánea, las cuales se describen en Levíticos 13 y 14. Entonces, si no están entendiendo, o sea, es muy importante esto, porque vemos que el hebreo es más amplio, el hebreo, en lo personal, pues, nos muestra, ¿cierto?, una mayor profundidad con respecto a términos y que al querer traducir eso del hebreo al griego, pues va a haber una ineficiencia, así como lo hay para traducir cosas del inglés al español, del español al inglés,
siempre va a haber una ineficiencia, porque van a haber muchas palabras que no se van a encontrar en el otro idioma, tal cual como se quieren decir en este idioma. Entonces, es por esa razón que hoy nosotros le llamamos lepra, ¿cierto? A cualquier, digamos, haciendo creer que es una sola infección, pero no, son varias, son varias. Ahora bien, ¿por qué la lepra era una enfermedad muy vergonzosa en la época de nuestro Salvador? Esto es muy importante, el entender por qué al que tenía lepra era marginado, era despreciado, era visto en poco, no era tampoco buen visto esa persona delante de la sociedad. Pero uno puede decir, ah, no, Jacob, eso es solamente porque pues tenía lepra. Entonces, ¿quién va a ver bonito a alguien que tiene lepra? Pero no, no era solamente por eso. Y ahí es donde siempre vamos a llegar a entender la mentalidad del siglo I, cómo era la mentalidad del siglo I. Entonces, eso es muy importante. Eso se da por lo sucedido con María, la hermana de Moisés, que murmuró contra Moisés y a causa de eso le dio lepra. Vamos a ver el texto, fíjense, número 12. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que le voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Fíjense, o sea, aquí el Señor le está callando en pocas palabras la boca a Miriam y Aarón que están murmurando contra Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Qué privilegio el de Moisés, cierto. Qué privilegio. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que tenía una enfermedad infecciosa, entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Moisés luego estaba rogando al Señor que sanara a Miriam. Cierto. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento, claro. Que se le confine 7 días fuera del campamento conforme al mandamiento, ¿cierto? Que la mujer con lepra, la persona con lepra, debe ser confinada fuera del campamento por 7 días. Y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Entonces aquí nos damos cuenta de que como tal, el Señor castiga a Miriam con lepra porque había murmurado contra Moisés, siervo del Señor. Y hermano, que el Señor nos guarde de nosotros estar murmurando contra sus siervos, independientemente de lo que sea. Es pecado murmurar contra un siervo del Señor. Es pecado murmurar a espaldas de él. Eso le enseña el Señor en su palabra. Ahora bien, ¿por qué era vergonzoso el tema de la lepra en el siglo I? Porque obviamente se decía de que el que tenía lepra era porque había caído en pecado de andar chismeando, de andar de chismoso, de andar hablando cosas que no son. Y por eso le había dado lepra. Entonces, claro, si veían que esa persona tenía lepra, decían, ah, no, mira, eso es porque estaba de chismoso hablando mal del otro y del otro, y por eso le dio lepra.
sea, no se veía la lepra como que, le dio lepra, sí, qué mal, lástima. No, le dio lepra porque pecó. Le dio lepra porque estuvo ahí chismoso por ahí. Entonces, claro, si te veían con lepra, ¿qué te iban a decir? Que eras un chismoso. Entonces, por eso que sucedió con Miriam, con María, fue que a partir de allí la gente se guardaba mucho del hablar, de lo que hablaba, de lo que hablaba. Porque sabía que el andar chismeando, el andar murmurando contra un siervo del Señor podría traer tales consecuencias. Amén. Entonces, fíjense que por este caso, la lepra era algo tan vergonzoso en ese momento, por lo que sucedió en Números capítulo 12. Ahora bien, continuemos. Aprendiendo de la actitud del leproso. El leproso, dentro de sus palabras, dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, solo si quieres, o sea, no te estoy diciendo, solo si quieres, si lo deseas, límpiame. El leproso sabía que por sí mismo no podía curarse, pero escuchó y vio a quien sí podía hacerlo. Este leproso fue muy valiente al entrarse entre la multitud con tal de seguir a nuestro Salvador. Fíjense que era lo que yo les decía, fue muy valiente. Debemos tener claro que la lepra se veía como una enfermedad totalmente incurable. Y se tenía la esperanza de que el Mesías de Israel, el ungido de Dios, que iba a venir para quitar el pecado del mundo, fuera capaz de curar todas las enfermedades, incluyendo la lepra. Esa esperanza se la vemos reflejada a este hombre que se postró ante Yeshua, Jesús, quien lo consideró el Mesías esperado. Entonces fíjense que con esto, claro, entendemos también de que nuestro Salvador está mostrando de que Él sana a este leproso, pero con el fin de que la gente vea de que Él es el Mesías prometido. Porque claro, como se veía la lepra como algo completamente incurable, algo totalmente incurable, ¿qué pasaba? De que decían: el único que me puede curar de esta lepra es el Mesías cuando venga. Porque yo, pues ya no puedo. Entonces, claro, si nuestro Salvador veía que estaba sanando un leproso, obviamente ya la gente iba a empezar a pensar: uy, este es el Mesías. Porque miren que solamente el Mesías puede hacer tal cosa. Ustedes sí se dan cuenta que todo es con un propósito. Nuestro Salvador ya empezaba a enmarcarse y ya empezaba a enmarcarle a la gente de que Él era el Mesías prometido. O sea, nada sucede porque sí. Todo nuestro Salvador lo tenía fríamente calculado para darse a conocer a su pueblo como ese Mesías prometido. Amén. Entonces, gloria al Señor por eso. Ahora, continuemos. Este leproso no llegó con exigencias ante nuestro Salvador, sino que llegó con una actitud de humildad y humillación, apelando a la voluntad del Señor y no a la suya. Esto es muy importante, mis hermanos. Nosotros cuando lleguemos a pedirle al Señor, y es aquí donde el Señor nos enseña, y lo que podemos aprender a través de la actitud de este leproso, de que al Señor no podemos estarle llegando exigiendo ni pidiéndole que porque yo soy, sino que tengo que llegar con humildad, con humillación, humillándome cada día ante Él, apelando siempre, o siempre, no de vez en cuando, no algunas veces, sino siempre, a que sea su voluntad y no la nuestra. Porque su voluntad sí es perfecta. Este leproso sabía que nuestro Salvador podía sanarle, tenía el poder para hacerlo. Pero él está apelando a que sea la voluntad de nuestro Salvador y no la de él. Y fíjense lo que dice Proverbios. Con el orgullo proviene el oprobio. Con la humildad proviene la ¿qué? La sabiduría. Amén. Este leproso actuó con sabiduría porque actuó con humildad. Una persona sabia supo cómo acercarse al Señor. Que el Señor nos ayude a que cada día nosotros con sabiduría nos sepamos acercar a Él. Y no nos acerquemos como queramos o como nos parece mejor, sino como Él lo enseña en su palabra. Amén. Recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, la honra y la vida. Amén. Fíjense que este leproso, con su actitud de humilde, recibió una recompensa, y es que el Señor le sanara de su enfermedad. Pero créanme, si hubiese llegado con actitud de arrogancia, no hubiese sido sano. Porque el Señor, ¿qué hace? Espera que nos acerquemos a Él con humildad, humillado, reconociendo que es Él. Amén. Entonces, esto es lo que podemos aprender de la actitud de este leproso.
De que al Señor nos tenemos que acercar siempre con humildad y humillación, mis hermanos. Nunca con altivez de corazón. Nunca creyendo que somos algo. Nunca creyendo que nos merecemos algo. Sino sabiendo que todo lo que somos y tenemos es gracias única y exclusivamente a Él. Amén. ¿Qué le mandó a hacer nuestro Salvador al leproso? Vamos a ver. Nuestro Salvador al final le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Nuestro Salvador quería ser de testimonio para los sacerdotes del templo, mostrarles que Él es el Mesías esperado y que todos los mandamientos tienen como meta Él, el Mesías prometido. Amén. ¿Cuál es la ofrenda que le mandó nuestro Salvador al leproso? Porque tenemos que ver cuál es el mandamiento que está citando nuestro Salvador, que le dice, haz conforme a la ofrenda que Moisés ordena. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver en Levítico 14 del 1 al 7. Ahí está la respuesta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. O sea, ya el leproso está limpio. ¿Qué va a hacer el leproso? Va a ser traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifique, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Fíjense todo lo que debía traer este leproso, ¿cierto? Como ofrenda, pues mandato dado por quién, por el Señor, amén. Y Jesús Salvador le dice, ve ante el sacerdote y al conforme a lo que dicen, pues, los mandamientos del Señor. ¿Quién dio esos mandamientos? Moisés. Pero esos mandamientos no son de Moisés. Moisés es el instrumento que el Señor utiliza para dar sus mandamientos. Pero Moisés no es quien da esos mandamientos porque Moisés no tiene tal autoridad. Él es simplemente un vocero que el Señor coloca ahí para dar esos mandamientos a su pueblo. Y nuestro Salvador lo reafirma y le dice, ve y haz conforme a lo que dice el mandamiento. Ve y haz conforme a lo que el mandamiento dice. La sangre representa el sacrificio de aquel que había de padecer por los pecados. Y el agua representa la palabra con la que los iba a purificar. Es decir, que tú necesitas sangre y agua. Necesitas un sacrificio, pero también después necesitas agua, que es la Torá, la palabra del Señor, lo que te purifica. Nosotros somos purificados a través del agua. ¿Qué es el agua? La palabra del Señor. Aquí nos damos cuenta de que aún desde Levítico se muestra de que sí, para que nuestros pecados, para ser limpios, cierto. ¿Qué se requería? La sangre del Cordero. Ese Cordero perfecto que fue nuestro Salvador y se entregó por nosotros. Pero también necesitamos de esa ¿qué? De esa agua, que es la palabra del Señor, para que nos purifique de nuestra maldad, de nuestro pecado, y seamos nosotros con su ayuda viviendo una vida que a Él le agrade. Amén. Entonces, cuando nuestro Salvador sana al leproso y lo manda a los sacerdotes para testimonio de ellos, es porque quería darles el mensaje de lo que Él estaba haciendo era mostrar el objetivo y no la cancelación de los mandamientos del Señor. Es como que nuestro Salvador hace tal cosa, sana al leproso, pero es para mostrarle a los sacerdotes del templo de que Él es el Mesías prometido y que todos los mandamientos apuntan es a Él. Eso es lo que está haciendo nuestro Salvador. Amén. Y debemos verlo de esa forma porque ese es el objetivo que Él quiere, mostrar a los que están allí con Él de que Él es el Mesías prometido. Amén. Porque muchas cosas se habían perdido, muchos falsos maestros, gente enseñando conforme a doctrina de hombres y no enseñando la palabra del Señor. Pero nuestro Salvador pone ese pare y empieza a cambiar muchas cosas y ahorita lo vamos a ver más adelante. También. Vamos a ver ahorita del verso 5 al verso 9. Les pido que me acompañen en estos versos. Vamos a verlo en la Biblia Nueva Versión Internacional. Vamos a cambiar. Antes lo vimos en la versión Reina Valera, ahora vamos a verlo en la versión internacional. Dice,
Al entrar Jesús en Capernaum, ¿dónde entró nuestro Salvador? En Capernaum. Se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. ¿Qué dice el centurión? Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, le digo al otro ven y viene. Y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora vamos a verlo en la Biblia, escrituras restauradas en el nombre verdadero. Dice, al entrar Jesús, ¿cierto? Y fíjense que ahí ponen las palabras en hebreo que es Yeshua, ¿cierto? Al entrar Yeshua en Cafarnaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Adoneinu, o sea, Señor, mi Eved, o sea, mi siervo, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Habló Yeshua diciendo, yo iré y le daré refuá, o sea, sanación. Respondiendo el centurión y dijo, Adoneinu, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi Eved, o sea, y mi siervo será sano. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, vaya y va. Al otro, venga y viene. Y a mi Eved, a mi siervo, haga esto y lo hace. O sea, es como que no tiene necesidad de ir hasta allá. Yo tengo a gente que también lo hace, así que no te preocupes. Pero entonces vamos a ver, vamos a entender muchas cosas aquí porque quizás lo vemos así a simple vista y decimos, bueno, muy poquitas preguntas, pero vamos a ver que, o sea, todo requiere un trasfondo del por qué nuestro Salvador hace estas cosas, por qué un centurión, por qué no cualquier persona, todas esas cosas. Ahora vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Primero, la ubicación de Capernaum, porque vemos que ahora nuestro Salvador se sitúa en ¿dónde? En Capernaum. Vamos a ver eso. Que era un centurión. Y tercero, porque el centurión no quería que Jesús, o sea, Yeshua, fuese hasta su casa. ¿Cierto? Cuando entendamos lo que es un centurión, vamos a entender por qué el centurión. Ubicación de Capernaum. Nuestro Salvador da su sermón del monte en Galilea y continúa en el capítulo 8 en Galilea. O sea, nuestro Salvador sigue en Galilea, solo que en Galilea había diferentes regiones, provincias, donde nuestro Salvador iba, hacía milagros y eso. Entonces fíjense lo que dice Mateo 4, capítulo 4, verso del 23 al 25. Jesús recorría ¿qué? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Amén. Entonces fíjense que el capítulo 4 termina de esta forma. Y en el capítulo 5, estando el Salvador en Galilea, empieza a enseñar en un monte. Por eso se llama el sermón del monte. Y ahí continúa del capítulo 5, capítulo 6 y termina el sermón en capítulo 7. Después de la región donde estuvo ahí predicando, enseñando, va hasta ¿dónde? Hasta Galilea. Perdón, hasta Capernaum. Y llega a Capernaum. Entonces fíjense, quise mostrarles este mapita. Fíjense, aquí está Galilea, nuestro Salvador. Desde el capítulo 5 siempre está situado aquí en Galilea, según la profecía de Isaías, porque él se sitúa aquí según la profecía de Isaías. Entonces, los que no conocen eso, les invito a que vean lo que hemos visto en los versos anteriores, en los capítulos anteriores, para que sepan por qué y dónde está la profecía del que el Mesías iba a llegar a Galilea a compartir. Y él está ahí cumpliendo esa profecía. Ahora, fíjense, aquí está Capernaum. Aquí, a partir de aquí, vamos a ver que nuestro Salvador, todo lo que hace está situado aquí, Capernaum. Y todo lo que habló el sermón del monte está situado en Galilea. O sea, él está en Galilea, solo que, como les decía, se movía de una provincia a otra, y llegó a Capernaum. Aquí está en Capernaum, aquí está en estos momentos enseñando. Está ahí en Capernaum en estos momentos. Entonces, es muy bueno eso, tenerlo en cuenta. Siempre me gusta porque a través de estos mapas nos ayudamos a ubicarnos mejor. ¿De dónde tomé este mapa? De la página Biblia Todo. Una muy buena página, mis hermanos, que nos ayuda en este tema. Tiene muy buenos mapas, buenos diccionarios, buenas referencias bibliográficas. Tiene
una gran variación, una gran variedad de Biblias online y que realmente nos ayuda. Pues a mí me ha ayudado mucho en el estudio realmente. Entonces, de ahí nos damos cuenta dónde se está situando nuestro Salvador, muy cerca del mar de Galilea, muy cerca del mar de Galilea. Entonces ahí está, muy cerquita del mar de Galilea. Ahora bien, nuestro Salvador va a Capernaum con un propósito y es mostrar el amor para con aquellas personas que eran menospreciadas por la sociedad y aún para con aquellos que eran menospreciados por los mismos judíos de la época. Y eso lo veremos con más detalles más adelante. ¿Qué era un centurión? Vamos a ver qué era un centurión como tal. Muy importante conocer esto. ¿Qué era un centurión en sí? Como su nombre lo indica, el centurión era el oficial que comandaba a una centuria y era por regla general escogido de entre los legionarios veteranos más experimentados y valientes. La tarea principal de un centurión era la de comandar a una centuria durante la batalla, o sea, un grupo de soldados. O sea, el centurión era como líder de todos los soldados para comandar dicha batalla. No obstante, y si bien se los asocia casi exclusivamente con el combate y el aspecto marcial de Roma, los centuriones pasaban la mayor parte de su tiempo realizando tareas organizacionales en el campamento y encargándose del entrenamiento de los legionarios en su centuria. Los centuriones también velaban por el correcto comportamiento y ritmo de sus legiones durante la marcha de campaña. En todo el imperio, en cada momento debía haber unos 1800 centuriones. Hombres como Juliano, enérgicos, valientes y despiadados, que inspiraban tanto respeto a sus subordinados como temor al enemigo. O sea, fíjense que los centuriones se encargaban también de inspirar ese temor al enemigo, claro, porque pues eran los líderes de los soldados. Los centuriones eran los suboficiales de mayor rango en el ejército legionario de infantería, pero otros autores lo consideran oficiales. Eran militares de carrera, es decir, empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos, siguiendo la estructura de la legión. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, palabras más, palabras menos, el centurión era el jefe de un grupo de soldados para comandar la guerra, era el jefe, era quien comandaba todo ese grupo de soldados, amén. Entonces, pues, en pocas palabras eso es un centurión. Ahora bien, vamos a ver por qué el centurión no quería que Jesús, nuestro Salvador Yeshua, fuese hasta su casa, porque eso tiene sus razones. O sea, créanme que la actitud que toman tiene una razón de ser y no fue únicamente por vergüenza, porque vamos a ver por qué se da. Entonces quiero que me acompañen en este punto porque es muy, pero muy importante. Dice, el centurión romano tenía razones justificables. Ojo, justificables, ¿para qué? Pero dígame para qué. Para decirle a nuestro Salvador que no entrara a su casa. O sea, aquí se está mostrando de que realmente tiene una razón de ser, pero la pregunta es ¿por qué no quería? ¿Por qué no quería que nuestro Salvador fuese a su casa? Vamos a ver. Si nos damos cuenta, primero nuestro Salvador sana y muestra amor, misericordia y bondad con un leproso, haciendo algo por el beneficio de las personas que son rechazadas por la sociedad. Y ahora viene un centurión romano, centurión con un alto poder y mando, pero que a su vez es rechazado por toda la comunidad judía en todo ese tiempo. Rechazado por ser el romano que los ultraja, pero también por ser un gentil, un pagano de otra nación. Entonces, nuestro Salvador, siendo un rabino, muestra una actitud extraordinaria al decirle a este gentil que iría a su casa. O sea, yo me imagino la cara de los discípulos de nuestro Salvador o de la gente que estaba ahí. Imagínense, un judío, nuestro Salvador, judío de judíos como nadie se lo imagina, decirle a un centurión romano, sabiendo que es el centurión que los ultraja, que les hace mal, decirle a ese centurión, yo voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo. Yo imagino la cara
de todas las personas que estaban ahí. Eso fue algo impactante para ellos. Porque claro, ¿qué, qué era lo que pasaba por la mentalidad del pueblo en ese momento? Al romano hay que odiarlo. Al romano no hay que amarlo. Al romano no hay que mostrarle amor. También al romano lo que hay que mostrarle es desprecio por todo lo que nos ha hecho. Y que nuestro Salvador vaya en contravía de eso digamos, un golpe grande para lo que se vivía dentro de su cultura. O más bien dentro de la problemática política religiosa que existía. Pero ¿por qué el centurión no quiere que Yeshua Jesús vaya a su casa? Vamos a ver. Él lo hace especialmente por dos razones. Vamos a ver. Primera, porque él sabía lo mal que se portaba con el judío de la época. O sea, el centurión sabía cuán mal él se portaba con el judío. Y ahora pedirle el favor a uno de ellos que le sanara a su criado era algo que él sabía que no merecía y de lo cual tampoco era digno. Por eso es que él dice: Adón, no soy digno de que entres a mi hogar. Más bien, si solo das la orden, mi criado se recuperará. O sea, él sabía que no era digno de que este judío al cual él ultrajaba, al cual él trataba mal, fuese a su casa a sanar a su siervo. Pero vio en nuestro Salvador esa autoridad del Padre para hacerlo, para sanarlo. Sabía que él tenía el poder, sabía que solamente él podía hacerlo. Y acude a él. Acude a él con esa humillación en de corazón de saber de que no lo merecía, pero como que bueno, no lo merezco, pero por lo menos lo voy a intentar para ver. Y segunda razón, porque él sabía que existía una ley dentro de la tradición judía que un judío no puede entrar en la casa de un gentil. Entonces, claro, ¿cómo es que este judío va a entrar ahora en mi casa? O sea, eso no tiene lógica, eso no tiene en este caso una explicación razonable. Cuando se sabe que el judío no entra a la casa de un romano, no entraba porque era un pagano. Y había una ley judía, ¿cierto? Una tradición de ellos, porque no es tradición, no es mandato del Señor, de que no podían entrar a la casa de un gentil. Pero nuestro Salvador está rompiendo con todas esas tradiciones de hombres, con todos esos paradigmas. Y dice: yo voy a ir a tu casa. Por eso es que para eso el centurión es algo sorprendente. O sea, él no se esperaba tal cosa. Pero nuestro Salvador le muestra que él no vino a seguir tradiciones de hombres, sino a seguir la palabra de nuestro Padre eterno. Amén. Por esa misma tradición judía de que un judío no puede entrar en casa de un gentil, es que Pedro no dejaba entrar en su casa al centurión romano. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan de Pedro? ¿Cierto? Vamos a ver ese texto de Pedro para que se den cuenta. Fíjense, Hechos 10. Vamos a ver Hechos 10 algunos versos. Porque de hecho el capítulo es extenso también. Pero quise mostrarles este ejemplo que se sitúa más o menos dentro del siglo I para mostrarles cómo se vivía ese tema. Y aquí tenemos el ejemplo de Pedro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Algunos consideran que el mismo centurión con el cual está hablando nuestro Salvador es el mismo centurión de acá. Algunos históricos consideran que eso es así. Yo digo, bueno, podría ser, pero no afirmo tal cosa porque pues, la palabra tampoco lo afirma así. Pudo haber sido otro centurión. Algunos consideran que es el mismo. Pero bueno, eso va ya en cada quien y yo tampoco voy a entrar a afirmar porque pues no es algo que la palabra del Señor así afirme. Entonces, había un centurión, ¿cierto? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre creyente en el Señor y que pues ayudaba al pueblo. O sea, era un centurión, digamos, diferente al que se está dando acá. Aunque algunos consideran que es el mismo. Pero bueno, vamos a continuar. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer. O sea, Pedro fue a orar, ¿cierto? Pero fíjese, para ir entendiendo, Cornelio tiene una visión, ¿cierto? El Señor le habla a Cornelio y le dice: Cornelio, ve, ¿cierto? En este caso, a Jope, para que mandes a llamar a un hombre llamado Pedro.
Cuando Pedro va a orar, va a tener su momento de oración con el Señor, dice que tuvo hambre, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice ahí un éxtasis, la Reina Valera dice un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bueno, ya sabemos lo que para muchos significa ese texto, ¿cierto? De que bueno, ahora tú puedes comer de todo, porque mira que el Señor le dijo a Pedro: mata y come, Pedro. Pero vamos a ver que nada tiene que ver con eso. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Por qué Pedro dice no? Porque Pedro conocía el mandamiento. Conocía el mandamiento que dice de que hay alimentos que no se pueden comer y otros que sí. Pero lo conocí. El Señor dice, no. ¿Qué dice Pedro? Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Claro, porque Pedro guardaba el mandamiento. El mandamiento de que hay cosas que se pueden comer, hay cosas que no se pueden comer. ¿Quién dio ese mandamiento? Nuestro Salvador, nuestro Señor. No lo dio Moisés. Lo dio nuestro Señor a su pueblo. El creador de todos los animales, digo, este animal está hecho para que se coma y este está hecho para que no se coma. Y Pedro guardaba ese mandamiento, porque Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero fíjense lo que dice el verso 17, porque la gente dice, bueno, porque fíjate, el Señor le dice, lo que yo limpié, tú no lo llames, tú no lo llames inmundo. Mira, se refiere a los alimentos, que el Señor ya los limpió y yo no los puedo llamar inmundo, ya yo los puedo comer. Pero hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, fíjense que Pedro enseguida nos saca una conclusión, porque dice, caramba, mi Salvador me está mandando, mi Señor me está mandando a mí una visión en la cual me manda todo tipo de alimentos en los cuales yo puedo comer, y me dice, mata y come. Pero yo digo, eso no puede ser así, porque mi mismo Señor me dice acá de que hay alimentos que yo no puedo comer. Y muchos de esos alimentos yo sé que no los puedo comer. Pero se quedó como que pensando, miércoles, pero ¿qué significará esta visión? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Pedro estaba perplejo, no entendía lo que significaba la visión que había visto. O sea, si se dan cuenta, Pedro no es como quizás muchos de nosotros hoy. No, esto es que el Señor quiso decir eso. No, Pedro se quedó pensando. Ahora bien, vamos a ver que el Señor después le da la respuesta. Porque como les digo, hay que seguir leyendo. La importancia está en seguir leyendo. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Vamos a leer nuevamente el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, claro, Pedro no entendía la visión. O sea, Pedro no fue como que, el Señor ya me dijo que puedo comer de lo que sea. No, él estaba todavía pensando porque él sabía que la visión no significaba eso. Pero hay muchos, también como yo en su momento, lo veía de esa forma. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. O sea, como el Señor le había dicho a Cornelio, Cornelio, ves por Pedro. ¿Qué hace Cornelio? Envía a unos hombres, cierto, que estaban a su mando y les dice, vayan a buscar a Pedro. Y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. De ahí saltamos del verso 18 al verso 25. ¿Y qué dice el verso 25? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. O sea, ya Pedro se había ido con los soldados, Pedro llegó hasta allá, y cuando entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, como que Cornelio, no es necesario, yo también soy hombre. Lo único que hay que adorar y hay que arrodillarse ante nuestro Padre Celestial. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Y qué dice el verso 28? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro en ese momento entendió la visión. Que a ningún hombre debe llamar inmundo. O sea, Pedro cuando estaba ahí,
que estaba lleno de ese poco de extranjeros, gentiles de otras naciones, y estaba ahí con ellos hablando, comiendo, cuando empieza a recordar la visión. Ah, es que ya estoy entendiendo la visión. Claro, es que mi Salvador, mi Señor no se va a contradecir. Él no me va a decir ahora que coma de todo. Más bien ahora la entiendo. Ahora lo que me está diciendo es que, oye, Pedro, a los gentiles, a los de las otras naciones, no los llames inmundos, porque yo los he limpiado a través de mi sangre, de mi sacrificio en ese madero. No tienes tú por qué llamarlos inmundos. Y eso era lo que se veía acá. Por eso es que yo digo, yo me imagino digamos, no la actitud, sino lo sorprendido que estaba Pedro en ese momento cuando ve a nuestro Salvador queriendo ir a la casa de un gentil, de un romano, de un centurión. Y él vio eso que nuestro Salvador hace. Pero acá él todavía no se lo había mostrado eso hasta que le pasa esto en Hechos capítulo 10. Pedro estaba sorprendido, de hecho, muchísimo. Pero ya sabemos que era una costumbre judía, tradición judía que Pedro seguía porque él era judío. Entonces Pedro tenía alguna de esas tradiciones de que no podían juntarse con gente gentil ni ir a la casa de un gentil, de un pagano. Entonces, ¿qué hace? Nuestro Salvador obviamente le dice, no, Pedro, no llames inmundo, esas personas no tienes por qué tratarlas así, trátalas con amor, júntate con ellos, enséñales de la palabra, pero no los trates de esa forma, porque tú no puedes tratar así a quien yo ya he limpiado. ¿No nos damos cuenta? Aquí se entra el tema de los gentiles y todo eso, y nos damos cuenta que eso es ya desde antes. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Ahora vamos a ver los últimos versos del 10 al 13, mis hermanos. Estos son los últimos versos que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver hasta el verso 13. Pero vamos a ver todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de estos versos. Que realmente es muy interesante. Muy interesante, mis hermanos. Espero que estén muy atentos a lo que se viene en estos versos. Porque la verdad, pues, han sido de mucha bendición para mi vida. Y espero que para ustedes también lo sea. Entonces, ahorita vamos a leerlo nuevamente en la versión Reina Valera. ¿Qué dice? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Ahora vamos a ver en la Biblia K2 israelita mesiánica. Oyendo esto, Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían: sí, les digo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta confianza, o sea, con tanta emuná. Vamos a ver eso. Además les digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar sus lugares en el banquete del reino de Yahweh con Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquellos nacidos para el reino serán echados fuera en la oscuridad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Después Yahshua le dijo al oficial: vete y te sea hecho como confiaste. Y su criado fue sanado en aquel mismo momento. Amén. Gloria al Señor por estas palabras. Mi hermano, no, solamente son 3 versículos. Pero vamos a ver toda la profundidad que hay en estos 3 versículos. Porque los leemos y podemos pasar muchas cosas por alto. Por lo menos, vamos a empezar a ver. Primera pregunta: ¿qué fe? Eso es una buena pregunta. ¿Qué fe? Hay que entender lo que es fe. Segunda pregunta: ¿qué se refiere entre Salvador cuando dice que vendrán del oriente y del occidente? ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? ¿Por qué menciona a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué tienen que ver ellos ahí? ¿Y por qué dice que los hijos del reino van a ser echados en las tinieblas? ¿A qué se refiere? Nada más con esas cosas hay que explicar mucho, mis hermanos. Pero vamos a ver. Entonces, por eso nada más quise poner este punto: entendiendo las palabras de nuestro Salvador en estos versos. Porque vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos a través de estas palabras que Él ya dijo. Cuando una frase, un accionar está muy ligado al otro, siempre es bueno mirar palabra por palabra y tratar de la mejor forma entender lo que nuestro Salvador busca enseñarnos y mostrarnos a través de cada una de ellas. Entonces iniciemos. ¿Por qué no quise hacer preguntas así? Porque cuando cada palabra está ligada a otra así, muy de seguido y todo está ahí juntico, es mejor como que mirar una por una y verla mejor una por una, cada una de ellas, a fin de lograr entender toda la idea
y no buscar separar la idea para entender la idea, sino juntar la idea y a partir de ahí de entender palabra por palabra, lograr entender ahí sí toda la idea. Entonces vamos a ver, primero nuestro Salvador empezó diciendo, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Primero definamos qué es la fe. En hebreo la fe es la palabra emuná, que significa confianza que uno le tiene al Señor, pero que a su vez esa confianza se manifiesta a través de tu accionar y tu obediencia a los mandamientos. Si tú dices que confías en Dios y no le obedeces, entonces no confías, porque tu confianza en Dios es el resultado de tu obediencia a Dios y sus mandamientos. Lo que yo les decía al comienzo, recuerdan la primera imagen, ¿cierto? Ahí como hizo uno la portada de la enseñanza, lo que dice acerca de la fe, de la emuná, de que la fe en hebreo es una confianza, sí, una confianza que yo le tengo al Señor, pero una confianza que se demuestra y que se refleja a través de ¿qué? De mi accionar cada día. Cuando yo obedezco al Señor y sus mandamientos, entonces cuando yo hago eso es cuando yo demuestro que tengo una verdadera confianza en el Señor, porque yo lo estoy ¿qué? Obedeciendo. Pero si yo no obedezco, entonces yo no confío en el Señor. Amén. Entonces continuemos. Fíjense lo que dice Juan 12 del 47 al 50. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que sus mandamientos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? Son vida eterna. O sea, quien hable otra cosa diferente a los mandamientos, pues bueno, no sé. Pero es lo que el Señor dice. Vida eterna son mis mandamientos. Así que todo lo que les digo es lo que el Padre me ha ordenado ¿qué? Decir. O sea, nuestro Salvador está diciendo, yo aquí no me vine a inventar nada. Lo que yo estoy diciendo es porque el Padre ya lo dijo. No es nada nuevo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sigue diciendo, aún nuestro Salvador le sorprende que ni siquiera en los maestros y estudiosos de la palabra ha encontrado tanta confianza en Dios como lo ha visto en este centurión romano, que ni siquiera conoce algo de la palabra y que peor aún es de otra nación. Y es por esto que Yeshua, Jesús, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, como que, oye, ni en ustedes que se dice que conocen la palabra, ni en ustedes yo he hallado tanta confianza como la he visto en este hombre, que no conoce, que es de otra nación, pero que aún así, fíjense cómo ha llegado a confiar en mí. Eso es lo que está diciendo nuestro Salvador. Y fíjense, pero aquí nos damos cuenta que realmente no depende de quien quiere y de quien corre, sino de quien el Señor quiere tener ¿qué? Misericordia, como lo dice Pablo. Entonces aquí nos damos cuenta de que no depende de que si tú conociste al Señor desde tu niñez, o si tus padres eran creyentes, o si tú ibas todos los días a la iglesia o a cada servicio. No. Aquí depende de quien el Señor quiera tener ¿qué? Misericordia. Misericordia. Muchos en ese tiempo conocían, se reunían a compartir la palabra, la enseñaban, pero su confianza en Dios no estaba tan plena como la de este centurión. Y por eso nuestro Salvador dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, he hallado tanta confianza como en este hombre lo estoy viendo ahora. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Y sigue diciendo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí hay que explicar muchas cosas. Aquí, en otras palabras, es como si nuestro Salvador les dijera, no crean que solamente será este centurión gentil que ha de creer de esta forma, porque también vendrán del oriente y del occidente personas que han de creer, y ellos se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, como que si están viendo la confianza de este centurión, bueno, así mismo van a venir personas del oriente y del occidente a creer como este centurión ha creído. Y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del Señor. Ya explicamos la concepción del reino de los cielos, así que les invito a que vean los capítulos anteriores. Es algo que siempre he recalcado, así que les invito a que lo vean
para que entiendan a qué se refiere dentro del siglo I la concepción del reino de los cielos, para que podamos entender mejor pues esto de lo que se está hablando aquí. Pero aquí en este verso quiero enfocarme en algo diferente. Fíjense, para poder entender estas palabras de nuestro Salvador debemos entender todo lo dicho y expresado desde Génesis hasta los profetas. Ya se imaginarán ustedes. Si eso no se tiene claro, pasaremos por alto estas hermosas palabras de nuestro Salvador. Aquí solo trataré de dar un pequeño, pero muy pequeño resumen. O sea, mis hermanos, lo que vamos a ver de aquí en adelante, en este poquito tiempo que nos queda, muy poquito tiempo, vamos a ver un pequeño, pero muy pequeño resumen de lo que sucede desde Génesis hasta ver todo con los profetas. Pero muy pequeño resumen. O sea, ¿quién se imaginaría que para poder entender nada más esta expresión que está aquí arribita, habría que entender lo que sucede desde Génesis hasta todos los profetas? Entonces, antes de querer, por eso es que yo digo, antes de querer interpretar a nuestro Salvador, tienes claro de lo que se habla en lo que pues se llama Antiguo Testamento. Tienes claro lo que sucede desde Génesis hasta todos los profetas, hasta Malaquías. ¿Tienes claro todo eso? ¿Tienes claro de quién se habla? ¿Por qué se habla así? ¿De qué están hablando los profetas? ¿O es que estás tomando textos salteados para sacar temas para las personas? Si no tienes claro lo que está sucediendo y lo que se dio antes, no vas a tener claro las palabras de nuestro Salvador. No se va a tener claro, mi hermano. No se va a tener claro sencillamente porque, como nuestro Salvador le dice en Juan, yo no vine a decir nada nuevo. Todo lo que estoy diciendo es porque el Padre ya me dijo que lo dijera. O sea, todo lo que estoy diciendo es porque ya se dijo antes. No es nada nuevo. No es nada nuevo, amén. Entonces vamos a ver. Aquí empieza el pequeño, pero muy pequeño resumen. El Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Eso está en Génesis, tierra pagana. Y le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y es de ahí donde se desprende todo. O sea, a partir de esa promesa se desprende todo, mi hermano. Pero, ¿por quién continúa la promesa? Por su hijo Isaac. Y luego por Jacob, que es hijo de quién? De Isaac. A Jacob se le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. ¿Y qué significa Israel? Gobernado por Dios. Eso está desde el hebreo. Puedes buscar la palabra Israel desde el hebreo y te darás cuenta que Israel significa gobernado por Dios. El Señor empezó por Abraham a formar un pueblo que iba a ser gobernado por él. O sea, un pueblo que iba a ser gobernado por Dios. Y para eso les da su instrucción en el monte Sinaí. Y aquí ya estamos en esto. Monte Sinaí, cuando el Señor le da los mandamientos a su pueblo. Para que ese pueblo obedeciera su instrucción. Pero el pueblo no obedeció. Y el Señor hace que el pueblo se divida en el norte y sur. 10 tribus al norte y 2 al sur. Y que luego fuese conquistado por Asiria y Babilonia. Ya aquí en Asiria y Babilonia ya estamos en Salomón. ¿Con quién se divide el reino? Con Salomón. Después de la división del reino, el sur, que hay 2 tribus en el sur, ¿cierto? Y 10 tribus en el norte. Al norte se le conoce también como Efraín. Y al sur se le conoce como Jerusalén. ¿Qué pasa? A Efraín, que es el norte, lo toma Siria, el reino de Asiria. Pero al sur lo toma ¿quién? Babilonia. Y para ver esto más claro, quiero que veamos los siguientes pasajes bíblicos. Vamos a ver. Jeremías 50 del 17 al 19 que dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, claro, el rey de Asiria toma el norte, cuando ya el reino se divide, ¿cierto? Con Salomón, el rey de Asiria toma el norte y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo depuesó después, claro, porque Babilonia toma después ¿a quién? Al sur. Sucedió después que el sur, quien es Judá, vuelve del cautiverio, o sea, Judá vuelve del cautiverio con Babilonia. Pero Efraín, que es el norte, nunca volvió. Y para eso veamos lo que dicen los profetas. Fíjense lo que dice el profeta Oseas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Claro, porque Efraín nunca volvió. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y a un canal le han cubierto y él no lo supo. O sea, Efraín se fue entre las naciones y él no lo supo. Efraín se mezcló con las demás naciones y él no lo supo. Recuerden, el pueblo del Señor son 12 tribus. Una tribu
Todas las tribus fueron cautivas. Pero, ¿quién vuelve? Judá. La tribu de Judá vuelve. Por eso es que cuando nuestro Salvador llega, ¿con quién se encuentra? Con la gran mayoría que eran, ¿qué? Judíos. Porque fueron los únicos que volvieron ¿de dónde? Del cautiverio. Pero ¿qué pasa con el resto de las tribus? ¿Qué pasa con Simeón, con Rubén? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los levitas? ¿Qué pasa con esas tribus? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Fácil. Se mezclaron entre las naciones. Se mezclaron entre las naciones. Dice, como dice Oseas, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. O sea, él no sabe que está mezclado entre las naciones. Y aún canas le han cubierto y él tampoco lo supo. Y fíjense lo que dice Oseas 8:8. Devorado será Israel, claro, el norte. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Claro, la profecía de Oseas dice que el norte iba a ser entre las naciones como vasija que no se estimaba, claro. Se iba a mezclar entre las naciones, que ya iba a ser como cualquier otro pueblo. Pero fíjense, la casa de Efraín nunca volvió. Las 10 tribus del norte se asimilaron entre las naciones a donde los enviaron y se hicieron como los demás gentiles. Recuerden que la palabra gentil significa pagano. O sea, se hicieron como los demás paganos. Efraín no es el pueblo gentil, pero vive entre quién? Entre los gentiles y cree que es gentil. Se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. Son ovejas viviendo entre cabras y lobos creyendo que lobos y creyendo que no son ovejas. O sea, Efraín, las 10 tribus del norte, cuando el pueblo se divide, que es tomado por Asiria, él nunca vuelve. Se queda cautivo entre todas las naciones y se disparce entre todas las naciones. Hoy por hoy Efraín cree que es un gentil, vive como un gentil, cree que es un gentil, pero no, su identidad es ser pueblo de Dios. A pesar de que la casa de Israel, o sea, la del norte, nunca volvió, el Señor prometió que ellos volverían. Fíjense lo que hizo Oseas 8 del 9 al 11. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás Loami, que quiere decir no mi pueblo. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Pero dice el Señor, pero un día los del reino de Israel, o sea, los del norte, volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar. Cuando llegue ese día ya no volverá a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel, o sea, y del norte, la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén, los que fueron llevados a otros países. Y el norte fue llevado ¿a dónde? A otros países. Pero dice el Señor de que llegará el día donde ellos van a empezar a volver de esos países. Ellos van a empezar a volver a su identidad como pueblo del Señor. Amén. La casa de Israel se hizo un gentil apartado de la ley de Dios. Pero el Señor les prometió que volverían y que harían un nuevo pacto con ellos. Fíjense lo que dice Jeremías 31 del 27 al 33. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de gentil. Impresionante. Yo cuando leo ese texto, yo me impresiono en serio, mis hermanos. ¿Qué me está diciendo Jeremías? De que llegará el día en el que el Señor va a sembrar en la casa de Israel, cierto, y en la casa de Judá, simiente de hombre, o sea, simiente de nativo, y también simiente de quién, de gentil. En otras versiones dice simiente de animal, que tiene que ver con el gentil. Claro, o sea, fíjense que a veces cuando Pablo empieza a hablar de los gentiles, de que los gentiles van a ser injertados, ¿a qué se refiere? Pues a la profecía de Jeremías 31, de que el Señor va a injertar en su pueblo Israel, en las dos casas que se dividieron, va a injertar en ellos ¿qué? Simiente de nativo, de gente nativa de Israel, pero también simiente de quién, de gentil, o sea, de personas de las otras naciones. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los higos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias
tendrá la dentera. Y dice el verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Pero ¿con quién va a ser ese Nuevo Testamento o ese nuevo pacto? Con la casa de Israel, claro, con la casa del norte y con la casa de Judá, con la casa del sur. O sea, mi hermano, que si tú haces parte de ese nuevo pacto, tú eres de la casa del norte o de la casa del sur. No puede ser de otra casa. No existe otra casa. O eres un gentil que ha sido injertado en la casa del Señor, en la casa de Israel o en la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Pero por qué? Porque ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto. Ojo, el problema no estuvo en el pacto. El problema estuvo en que el pueblo invalidó el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Con quién se casó el Señor? ¿Con el pueblo de quién? De Israel. Ahí lo está diciendo. Yo me casé con ellos cuando los saqué de Egipto, pero ellos no me obedecieron. Pero claro, les di la ley escrita, se las di para que las obedecieran y no la obedecieron. Pero ahora de qué va a tratar este nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? De que daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claro, aquí ya entendemos. El nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ahí lo está diciendo Jeremías. De que claro, el primer pacto que hice con ellos en Egipto, ¿qué pasó? Les di la ley escrita, les di mis mandamientos escritos, pero no los obedecieron. Ahora, ¿de qué va a tratar este nuevo pacto? De que pondré mi ley en su mente y en su corazón. O sea, ya no va a ser escrita. Ahora se las voy a impregnar en ellos de tal forma que las obedezcan. O sea, que el nuevo pacto incluye la obediencia ¿qué? A los mandamientos del Señor. Claro, y ese perdón de los pecados a través de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua. Y la escribiré en su corazón. Claro, el nuevo pacto incluye que el Señor va a escribir su ley y su palabra en mi mente y en mi corazón para que la obedezca. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Claro, porque somos el pueblo del Señor, porque somos gobernados por Él. Y porque somos gobernados por Él, porque obedecemos su palabra, sus mandamientos. Y ese es el nuevo pacto, mi hermano. Ese es el nuevo pacto de que tú y yo debemos obedecer los mandamientos del Señor y entender que nuestra salvación está en los méritos de Jesús en ese madero. Pero que ese sacrificio que Él hace por nosotros no nos exime de la responsabilidad de obedecer sus mandamientos. Porque ¿qué pasó? El primer pacto que pasó, el pueblo invalidó el mandamiento, no lo quiso obedecer. Pero ahora que le dice el Señor, bien o bien, te lo di y no lo quisiste obedecer. Ahora te lo voy a impregnar en tu mente y en tu corazón para que así lo obedezcas. Para que así lo obedezcas. Amén. Gloria al Señor por esto, mis hermanos. Vamos a continuar. Entonces, ¿quiénes son los que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob? Efraín, las 10 tribus que se perdieron entre las naciones, junto con aquellos gentiles que vienen a ser parte del pueblo de Israel. Claro, van a venir gentiles, personas de otras naciones que van a creer como ¿qué? Como este centurión. Y para poder entender eso, ¿qué tenemos que entender? Lo que sucedió con el pueblo, que es el pequeño, pero el muy pequeño resumen que les acabé de dar. Tú y yo estábamos perdidos, sin pastor, pero el Señor nos ha traído nuevamente a casa. Amén. Fíjense, por eso es que fíjense lo que dice Efesios 2, del 2 al 16. Recuerden que en ese entonces estábamos separados ¿de quién? De Cristo. ¿Excluidos de qué? ¿De qué estábamos excluidos? De la ciudadanía de Israel. O sea que cuando tú estás separado de Cristo, estás separado de la ciudadanía del pueblo de Dios. Pero ahora cuando llegas a Cristo, llegas a ser parte de la ciudadanía del pueblo de Dios, que es Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Claro, porque los pactos de la promesa ¿a quién fue dada? A Israel. Sin esperanza y sillón en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos en las otras naciones, perdidos, Dios los ha acercado mediante la ¿qué? La sangre de Cristo. Claro, la sangre de Cristo ¿a qué me acerca? A ser parte de la ciudadanía de Israel. A ser parte de los pactos de la promesa. Porque Cristo es nuestra paz. Que de los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Cuáles dos pueblos? El norte y el sur. Claro, de los dos pueblos que se dividieron, ahora está haciendo ¿qué? Uno solo. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad
que nos separaba. Pues anuló la ley de ordenanzas que humanas. Ojo, no la ley del Señor, sino la ley de ordenanzas humanas, o sea, los mandamientos de hombre. Solo que nosotros creemos que cuando se nos habla de ley, es la ley del Señor, pero imagínate cómo Cristo va a anular la ley del Señor, o sea, se va a negar a él mismo, una contradicción. Más bien él vino a quitar las leyes de ordenanzas que humanas. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y fíjense lo que dice Efesios 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué pasa? Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, si tú eres de Cristo, tú eres esperma, linaje de Abraham. Amén. Y heredero según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, esto es un pequeño resumen de un tema tan hermoso que quise traer aquí para poder entender lo que nuestro Salvador quiere decir cuando dice y vendrán del occidente y del oriente. Y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fe tenemos que seguir? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la obediencia que tenemos que seguir? La misma obediencia que siguió Abraham, Isaac y Jacob. Es la misma, no tiene que ser otra. Porque por ellos inicia esa promesa. Amén. Y termina, porque aquí termina. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, como confiaste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Quiénes son los hijos del reino que serán echados a las tinieblas? Recuerden que aquí hablamos del tema de las tinieblas, del crujir de dientes y todo eso. Y hemos entendido que eso hace referencia al Valle de Ginón, que no es el infierno como nosotros hoy lo conocemos. Ahora bien, para poder entender esto a mayor profundidad, les invito a que vean los capítulos anteriores donde ya hemos explicado esto. Cabe dejar claro que aquí no se está hablando de que los hijos de Israel van a ser echados fuera y que los gentiles van a ocupar su lugar. No, porque entonces eso iría en contra de todo lo dicho por los profetas. Claro, estaría yendo en contra de Jeremías, cuando Jeremías dice de que el Señor va a ser simiente de personas nativas y de personas que gentiles, extranjeras. ¿Sí me entiendes? Entonces, a los hijos del reino que van a ser echados fuera, vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a que muchos en el tiempo de nuestro Salvador tuvieron acceso a las escrituras desde pequeños, pero la dejaron a un lado por sus tradiciones de hombres. Pero Efraín, que se mezcló con las otras naciones y no han crecido en el conocimiento de la palabra como ellos, sí han de creer. O sea, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Salvador? Y muchos hijos del reino, cierto, que están aquí hoy, que han crecido en la palabra, que han crecido en todo el conocimiento de la escritura, muchos de ellos van a ser echados en las tinieblas. Muchos de ellos. Y muchos que no han conocido, que no han crecido en ese conocimiento de la palabra, muchos de ellos sí van a creer. Por eso nuevamente vuelvo y repito, hermano, esto no depende de que si tú creciste en un hogar creyente, en una familia donde te enseñaban la palabra, no. Esto es de que si el Señor tuvo misericordia de ti. Amén. Y como muchos en ese momento eran personas muy instruidas en la palabra, ¿qué les dice el Señor? Esto no se trata de quién es más instruido. Esto se trata de quién el Señor tiene misericordia y por quién el Señor tuvo la promesa que fue con Abraham y por quién continúa esa promesa. Ustedes fíjense que qué hermoso que el Señor nos permita conocer esto, mis hermanos. De igual forma, cualquier duda, cualquier pregunta, yo estaré dentro de los comentarios para aclararla. Sé que lo que hice ahora fue un resumen muy, muy grande. Traté de hacerlo de la mejor forma para la gloria del Señor y para que ustedes pudiesen entenderme todo, porque no quise pasar eso por alto. No quise, lo pude haberlo hecho, lo sé, pero no quise hacerlo. No quise hacerlo sencillamente porque sería pasar una verdad hermosa. Una verdad hermosa como el Señor nos los ha mostrado hasta ahora. Amén. Entonces, mis hermanos, la verdad me gozo en el Señor porque Él ha sido bueno. Él nos ha permitido poder estar aquí y poder compartir su palabra. Gracias le doy al Señor porque su bondad, su amor, su misericordia ha estado con nosotros y nos ha permitido tener este espacio para conocerle más. Amén. Saber que muchas personas vendrán del occidente, del oriente, ese Efraín esparcido entre las naciones para
venir a creer en nuestro Salvador, amén, y en la obediencia a su palabra, que es lo que Él siempre ha querido y ha buscado. Alejarnos de las tradiciones de hombres y empezar a obedecer tal cual como el Señor lo enseña en su palabra y no como durante años quizás lo hemos creído. Le doy gracias al Señor porque los que estamos aquí, el Señor así lo ha querido y por algo así lo ha querido, amén, porque tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, le doy gracias al Señor. No siendo más, vamos a orar ya para ser despedidos. Señor Padre eterno, te doy gracias por este momento, gracias por permitirnos conocer esta verdad, gracias por permitirnos poder compartir esta palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe siempre esté acompañada de esa obediencia, nuestra confianza en ti siempre acompañe, Señor, la obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como ese centurión, Señor, mi Rey, que creyó, que confió en ti, Señor, para ayudarnos a vivir una vida que a ti te agrade. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Llénanos cada día más de ti. Padre, en tus manos coloco, Señor, lo que resta de este día, Señor. Todo lo que ha de hacerse, Señor. Para que todo se haga conforme a tu perfecta voluntad. En tus manos estamos, Señor. Gracias te damos. Gracias por este momento. Gracias por cada persona que ha dispuesto, Señor, a escuchar esta enseñanza. Y alabado y exaltado sea tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día para ti. Y gracias te damos por haber enviado a Yeshua, a Jesús, a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos en el nombre amado de nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Ya saben, nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo para el estudio de Job, que la verdad ha sido de mucha bendición y le doy gloria al Señor por eso. Y el día del Señor, que es el Shabbat, el séptimo día, nos encontramos con nuestro pastor para compartir los mandamientos, conocer más de los mandamientos y saber cómo aplicarlos a nuestra vida, cómo llevarlos a nuestra vida para así ser más obedientes a nuestro Padre Celestial. Amén. Y el día domingo, pues con este servidor para seguir estudiando lo que es el libro de Mateo. Entonces, mis hermanos, no siendo más, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y les esperamos ya para el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo.